Manuel Morales Álvarez. Hola Manuel, buen día, gusto saludarte, un gran abrazo. Hola Nicolás, buen día y gracias por la invitación para hablar de estos temas tan importantes, ¿no? Y tan complicados que tenemos en el país. 49 días, ¿no? De movilizaciones, de bloqueo, 48 días de bloqueos y hoy aparece una invitación, ni siquiera una invitación, sino una conminatoria, una orden al gobierno nacional por parte de la Central Obrera Boliviana para pacificar el país. ¿Cómo ha recogido esto, querido Manuel? Con sorpresa, pues, ¿no? Porque se esperaba que existe una invitación al diálogo, no una conminatoria. ¿Sabes lo que es comminar, no ve? Sí, sí, sí. Te estoy ordenando, ¿no? Un poco. Y la respuesta del gobierno también ha ido en esa misma dirección. Gracias, muchachos, los esperamos mañana, hoy día a las 9 de la mañana, qué bien, ¿no? La cosa debería haber sido al revés, o estoy mal, Nicolás, ¿no? Es el gobierno el que debería haber conminado. Creo que les han tomado la delantera los de la COP, pero bueno, y además tiene un planteamiento de varios puntos que son bastante fuertes para el gobierno, para una mesa de negociación, de lo cual seguro hablaremos un poquito más adelante, ¿no? Pero ese es mi criterio inicial, ¿no? El gobierno está siendo combinado, ha aceptado muy gentilmente la combinación, la combinatoria, y ahora van a entrar a una mesa de diálogo. A ver, veremos qué es lo que pasa. Sí, la COP les ha planteado en el caso de derechos humanos garantías orgánicas y pacificación, rechazo a la criminalización de la protesta, rechazan los proyectos de ley antibloqueos y se exige suspender y abrogar y archivar definitivamente toda norma que restrinja desproporcionadamente el derecho a las movilizaciones. Ese es el primer planteamiento que hicieron, Manuel. Sí, es un pliego en el sentido clásico, ¿no? Podríamos decir, los que conocemos un poco a los dirigentes sindicales, siempre que se ha ido un bloqueo, la Central Obrera Boliviana en el pasado planteaban como 5 bloques, digamos, ¿no? El tema económico, el tema político, el tema social, planteaban una agenda a veces ambiental o una agenda jurídica. En este caso son 8 puntos, ¿no? Que habrá que analizarlos, pero puede que no se negocie esos 8 puntos, ¿no? O los acuerdos no logren llegar a los 8 puntos, pero ya sirven como una base, ¿no? Lo preocupante está aquí que la iniciativa debería haber sido al revés. ¿Y por qué digo debería haber sido al revés? Porque el gobierno hubiera podido también rayar la cancha, combinarlos a los dirigentes y decirles, vengan, acá tengo mi agenda de 5 puntos, por decirte algo, o de 20 puntos, ¿no ve? Entonces, un poquito los invitabas a que negocien tu agenda. Pero ahora está entrando el gobierno a negociar un pliego petitorio de 8 puntos. Tú has mencionado uno, hay otros temas más que están poniéndole la soga al cuello, ¿no? Al gobierno de Rodrigo. No digo que con eso se vaya a aceptar esos puntos, ¿no? Pero le están cuestionando todo. Si el gobierno de Rodrigo Paz aceptaría alguno de estos puntos, prácticamente al levantarse el conflicto estaría amarrado de pies y manos, como se dice, ¿no? Porque los puntos, en el primero, si bien es no a la criminalización, dice, de la protesta social, pues están exigiendo garantías, ¿no? En el segundo punto le dicen que cumpla sus ofertas de campaña, ya, está bien, se entiende, no hay problema. Dice, no se va a impulsar ninguna privatización, capitalización, absolutamente nada. En este punto dice que no se accederá a ningún crédito del FMI. El gobierno el día de ayer, por lo menos Blue, hay una empresa, ¿no?, que da noticias sobre temas económicos, estaba anunciando ya prácticamente un acuerdo con el FMI. Rodrigo Paz también dijo en una de sus últimas intervenciones que con el FMI son 5.000 millones de dólares que ya se estarían negociando. Entonces, esto no va a suceder. Luego dice alejamiento de Fernando Cerimedo, su asesor que viene de la Argentina. Bueno, eso no es trascendental. Mantener la subvención. Acá hay un tema un poco de fondo. Está planteando la COP que no haya ningún incremento a los precios de los carburantes.
Y alguna vez creo que hemos hablado contigo, hay 2 decretos supremos que ha firmado Rodrigo Paz, el 5516 y el 5548. Son decretos supremos que los he analizado, escrito sobre eso, por eso lo manejo casi de memoria. En estos decretos, el gobierno de Rodrigo dice que se va a levantar la segunda parte de la subvención, no sé cómo lo pueden entender, pero que se iba a hacer un reajuste de precios finalizando mayo, en junio. Claro, en junio. En junio. Sí. Y los precios se han disparado con la guerra en Oriente Medio, entre Estados Unidos, Israel e Irán. Van a bajar, ¿no? Eso se espera, pero ya hay un precio que se ha subvencionado desde el mes de enero, desde el día en que se dictó ese otro decreto. Y el 5548 dice que todo producto de petróleo que ingresen a las refinerías, obligatoriamente, así dice el decreto, Nicolás, obligatoriamente ese gasolina y el diésel que salga de las refinerías va a ser con precio internacional. Se supone, el ministro de Hidrocarburos ha anunciado que en estos días el gobierno va a comprar petróleo, precisamente para hacer funcionar las refinerías y abaratar costos. Entonces, en este tema, la COP le está diciendo que se mantenga la subvención y el gobierno tendría que anular esos 2 decretos, aunque en la práctica se ha estado subvencionando este tiempo, ¿no ve, Nicolás? No, la gasolina ahorita debe estar cobrándose 15 a 18 bolivianos por litro al precio internacional. Pero bueno, ahí está el pliego. Te quiero comentar los otros puntos más para que hagamos análisis, ¿no? En el 6º punto dice consulta previa obligatoria a todo lo que haga el gobierno, a sus decretos supremos, que las leyes que se ha prometido que van a entrar al Parlamento sea con consulta previa obligatoria. El punto 7 dice un fondo de jubilación del 100%, un poco lo que planteaba el magisterio, pero ahora lo están planteando para todos los trabajadores. Este tema tiene que ver con la gestora. El 8º punto dice tema medioambiental, ¿no? Áreas protegidas, es decir, que no que el gobierno no autorice ni a las cooperativas ni a nuevas empresas concesiones auríferas, mineras, ni petroleras en áreas protegidas, parques nacionales. Ese es el paquetito que está llevando la COP como base de negociación. Entonces, aquí viene el tema, debería haber, en la lógica política, debería haber sido al revés. El gobierno los combina y les pone 5, 8, 10 puntos sobre la mesa para negociar. Parece que fuera al revés las cosas. Estamos viviendo, Nicolás, en el mundo de al revés. Yo creo que es una desesperación de la Central Obrera Boliviana, yo decía Manuel, porque ha visto Argollo, porque Argollo se está quedando solo. Las organizaciones afiliadas, las organizaciones que hacen vida orgánica en la Central Obrera Boliviana se han ido desmarcando, ¿no? En el caso de los fabriles especiales, acabo de pasar unas preguntas de unos cooperativistas mineros que se hacen a la COP, cuando esos cooperativistas le marcan el norte y le dicen, ustedes tendrían que estar peleando por esto, por esto, por esto, y no por lo que están peleando, les dicen. O sea, yo creo que son ya manotazos de ahogado de una organización que ha sido claramente tipificada ya como una organización política, querido Manuel. Sí, mira, es probable lo que tú dices, pero también yo tengo otro punto de vista, ¿no? Que en el conflicto, y es negativo, no es que le estoy echando flores a la COP, creo que en el conflicto hay una tendencia a la feudalización de las organizaciones que están en esta movilización. ¿A qué me refiero? A que cada sector ha empezado a caminar por cuenta propia, eso es feudalizarse, ¿no ve? O sea, una sola organización matriz que de pronto el magisterio negocia, logra un acuerdo, los fabriles también, no sabemos el acuerdo de los fabriles. Por debajo se hablaba, ¿no?, de que había cosas que les iban a dar, pero luego, como no se ha publicado el acuerdo, parece que hay solo una pequeña carta de intenciones, ¿no?, para negociar de manera tripartita con los sectores privados los problemas de los sectores. No sabemos bien, pero lo más preocupante es los campesinos, ¿no? Hay un sector evista, lo de Cochabamba es claro,
La Tupac Katari, un nivel de radicalización que no lo veía desde que Felipe Quispe vivía y dirigía las movilizaciones del año 2000 al 2002, ¿no? Yo creo que esos sectores incluso de repente ni van a querer levantar el bloqueo una vez que la COP llegue a un acuerdo con el gobierno, si es que esto se da. Entonces, yo veo un fenómeno de feudalización. Tú le llamas derrota, y está bien, es un punto de vista, ¿no? Yo le llamo feudalización. Y esto puede ser bastante complicado incluso para la COP, ¿no? Si el día de ayer Argollo no salía a la palestra y dando esta combinatoria, este pliego, lo que tú quieras, el gobierno estaba un poquito complicado, porque no tenía un interlocutor válido, Nicolás. O sea, en este conflicto tiene que haber alguien que diga, señores, hemos llegado a un acuerdo, mal o bien, se levanta, ¿no? Las medidas de presión. Entonces, si tú no tienes a esa cabeza de la COP, o está cuestionada, o no tiene legitimidad, o finalmente está derrotada, ¿cómo levanta el bloqueo? ¿Cómo levanta las medidas? Porque se necesita cierta formalidad. Yo creo que los bolivianos son formales en estas cosas. Pero se necesita que Argollo hable. Si él no habla, entonces el conflicto continúa y continúa en una letanía, en una agonía o de repente con nuevos bríos porque no sabemos qué puede pasar en nuestro país. Entonces, así está la cosa. Seguramente va a haber un efecto político posterior que vamos a analizar. Me va a gustar hablar contigo, que hagamos un análisis de las consecuencias que ha traído todo esto, no solo en términos de vidas humanas, de economía, de derechos de la gente. No sé cómo quedará el aparato productivo boliviano, no sé qué hará el gobierno, cuáles serán las próximas medidas, si verdaderamente va a atender a un sector de la población que está muy, muy, muy golpeado, ¿no? Familias que no comen pollo desde hace varias semanas, incluso me incluyo yo en eso, porque no estoy dispuesto a ir a hacer cola, pues a las 5 de la mañana para comprar un pollo, Nicolás. Y no es que tenga pollo, sino que no hay, ¿no? Y no, o sea, entonces, ¿qué va a pasar después, no? Creo que el gobierno les va a ofrecer, intuyo yo, ¿no? Prolongar el bono Pepe, por ejemplo, o ampliarlo, sería una medida inteligente, porque hay mucha gente que realmente está muy golpeada por una libra de tomate a 18 bolivianos, ¿no? Pues eso es criminal, hermano, ¿no? Cuando estaba a 2.50 antes del conflicto, porque yo hago mercado, ¿no? Entonces, esa situación vamos a ver cómo lo encara el gobierno, pero al final me parece promisoria que se junten, que negocien y que se dé una solución y que de una vez esto se levante para luego cuantificar los daños, ¿no?, que se han ocasionado. Manuel, yo tampoco voy a decir que el gobierno no debería aceptar este desafío, esta amenaza, esta combinatoria, esta orden de la Central Obrera Boliviana para... Si estamos criticando que la gente debe tener dos dedos de frente, yo creo que eso nos hace falta a muchísimos y este es un inicio de encontrar soluciones todavía mucho más contundentes de las que lentamente se han visto dan. Hasta hace 2 semanas los bloqueos superaban los 100. Ahora estamos en 45 bloqueos, querido Manuel, hemos bajado la mitad, ¿no? Pero en ese marco no voy a decir que el gobierno no debía aceptar este acercamiento. A mí me parece muy bien que a través de este diálogo se encuentre una solución. Pero va a quedar una interrogante, digamos, muy cuestionable, ¿no? ¿Quién va a resarcir todos estos daños que se ha ingerido al pueblo boliviano, querido Manuel? Sí, mira, ese es un tema de que tenemos que pensarlo seriamente. Antecedentes históricos, no conozco, no sé si tú conoces, Nicolás, que los movilizados hubieran pagado los daños ocasionados, ¿no? ¿Te acuerdas durante Evo Morales o, bueno, no, durante Yanine Áñez, perdón, mil disculpas, o durante Luis Arce que hubo movilizaciones? En el caso de Yanine incluso hubo un bloqueo asesino por el tema del oxígeno, ¿te acuerdas, no? Sí, Donde sí. hubo muertos. El dirigente de entonces era Huarachi, reconocido por Yanine Áñez, luego reconocido por Luis Arce, y nunca hubo ni siquiera una investigación seria. Y sobre eso yo te quiero contar, ¿no?
En esa época nosotros como CONADE estuvimos buscando desesperadamente el registro de los hospitales y las víctimas por el tema del oxígeno, porque teníamos una comunicación con la Corte Penal Internacional y en ese momento era fundamental, ¿no?, contar con toda esa información. ¿Puedes creer, Nicolás, que hemos llamado a todos los centros de salud donde se habían registrado personas fallecidas? Hemos buscado a los directores de los hospitales, hemos buscado a las enfermeras, a las víctimas, había una pequeña asociación de víctimas, ninguno nos quiso dar nada. No hemos obtenido nada, Nicolás, qué frustración, ¿no? No poder haber obtenido ni una sola declaración, ni un solo nombre certificado de ningún médico que hubiera extendido un certificado de defunción aclarando que se debió a la falta de oxígeno. Es una tragedia en nuestro país y las instituciones. Y de eso no hubo responsables. Entonces, ahora, digamos, de este conflicto, yo dudo mucho que vaya a haber responsables, porque el Estado, no sé qué es lo que pasa con el Estado, ¿no? O sea, como te digo, ningún médico nos quiso dar un simple certificado. Bastaba con uno y hubiéramos actuado en consecuencia. Entonces, estos son problemas de que luego le van a llamar el costo social, ¿no ve? Pero finalmente va a pasar esto y bueno, la vida va a continuar. Es una pena porque el daño que se hace en términos de derechos humanos es irreparable, Nicolás. Ahora, si alguno de ellos está queriendo coronarse como ganador de este conflicto, ninguno, ni el gobierno, ni la COP, los dos llegan desgastados, desprestigiados, Manuel, ¿no? Sí, 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 sí. Por supuesto que la COP no va a tener el aprecio de la ciudadanía que vive en las ciudades, ¿no? La gente humilde que también ha sufrido esta situación. Por el lado del gobierno es un poquito más complicado porque el gobierno tiene responsabilidades constitucionales. El gobierno es el actor de la política económica, por ejemplo. Es actor, el artículo 16 de la Constitución dice que el Estado es el garante para el derecho humano a la alimentación adecuada de la población. O sea, hay muchas cosas que se han incumplido, ¿no? El hecho de que el gobierno, teniendo el monopolio de la fuerza, no hubiera implementado el desbloqueo, teniendo la ley, abrogada la ley Copa, aprobada la nueva ley, pero al final el instrumento estaba en sus manos. Lo que pasa es que declarar conmoción interna, Nicolás, es aceptar que el gobierno ha fracasado, ¿no? Ahora, la fórmula de usar la fuerza creo que podía haber generado un conflicto muy, muy, muy grave. El hecho de que no se haya usado la fuerza me parece bien también, ¿no? Aunque alguna gente decía mano dura, ¿no? Por ejemplo, hay un comité nacional de la cadena productiva que dice este miércoles a las 9 de la mañana, o sea, ya deben estar reunidos en el atrio para ir a desbloquear. No, pues eso no puede suceder en Bolivia. La sociedad civil, los ciudadanos, no pueden ser una fuerza parapolicial, para esta la policía, que vayan pues ellos a desbloquear, ¿no? Entonces sí, hay estos excesos que a veces se cometen, Nicolás. Manuel, ahí los analistas, los que estamos en los medios, también hemos pecado demasiado de hacer análisis a veces muy radicales, ¿no? Ya veíamos a Rodrigo Paz Pereira fuera, otros decían que Edman Lara ya era presidente, en fin, o sea, hemos hecho una serie de análisis que no pensamos cómo iba a terminar esto, mira cómo está terminando. Sí, a veces nos excitamos, ¿no ve? Sí, 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 sí. En política, en análisis nos excitamos mucho a veces. Claro, es que el conflicto ha sido, también desde el punto de vista del análisis, ha sido interesante. O sea, claro, quitando de todo lo malo, ¿no? Pero este conflicto ha empezado 1 de mayo con un cabildo de la COP. La COP retira su pliego, que era otro de 16 puntos. El gobierno también dice, no, no te voy a atender, ¿no? El ministro Espinosa torpemente dice, si quieren aumento, ¿a quién les quito? A ver, dígame a quién les quito. No, 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 creo que no era la manera. Entonces, los dos bandos se van al conflicto. Deciden pedir la renuncia, el otro dice, no, pues no, no voy a renunciar. Y ha habido tantas cosas en medio de esto.
el paro de los maestros, digo, de los cooperativistas, por ejemplo, que le sacan una tajada terrible al gobierno, que luego analizaremos a qué han llegado en otro momento seguramente. El magisterio que logra un bono, el transporte que hace un paro, logran el tema de la gasolina. Luego han venido el hecho de que el presidente ha hecho una serie de acciones, por ejemplo, ese comité económico-social o comisión, el nombrecito de qué se va a ser la solución, luego han renunciado sus ministros, se ha prolongado el tema de los bloqueos, se ha abrogado la ley de estados de excepción, se ha aprobado otra nueva ley, el gobierno la ha promulgado, la gente esperaba el decreto. O sea, ha pasado muchas cosas durante estos 47 días bajo el agua que merecen un análisis, ¿no? Y en ese contexto, pues nos hemos excitado, tengo que decirlo, Sí. hemos buscado salidas, algunos fervorosos por la salida de fuerza, otros fervorosos, en mi caso también he hecho el análisis de la constitución de un periodo constitucional transitorio, ¿no? Aplicando el 170, 170. Bueno, para eso estamos, pues, para analizar, ¿no? No somos seguidores acríticos de la coyuntura, pero nadie le ha chuntado de que la COP iba a sacar una combinatoria, hermano, y que el gobierno iba a aceptar la combinatoria. O sea, nunca se nos ha pasado por la cabeza, nadie tiene una bola mágica, pero bueno, está sucediendo eso. Ahora veremos qué es lo que pasa hoy día. Ojalá se resuelva. La gente está ya cansada, ¿no? Y listo, se soluciona el conflicto, pero eso va a abrir otros escenarios, ¿no? Que seguramente los vamos a estar siguiendo. Si el gobierno termina desprestigiado de este conflicto, pero tiene un plus de apostar hasta el final al diálogo y parece que la salida va a ser esa, querido Manuel. Cuando todos pedían estado de excepción, hubieron cabildos para combinar también al gobierno a declarar estado de excepción. Mira su insistencia en esto del diálogo y parece que va a ser la salida más coherente. Sí, sí. A ver, unos que se han ultra excitado han sido los del Comité Cívico Pro Santa Cruz, ¿no ve? Sí. Especialmente su vicepresidente, donde han amenazado al gobierno, han anunciado que iban a ir a desbloquear, han propiciado lo de San Julián, un error llevar a la Unión Juvenil Cruceñista. Bueno, entonces ha habido mucha excitación también en eso, ¿no? Pero al final parece que el gobierno ha optado por ser muy paciente y yo creo que han hecho un cálculo muy frío, ¿no? El gobierno tiene pues instrumentos, ¿no? Por ejemplo, el ministro de gobierno debe tener reportes de inteligencia al día, al toque, ¿no? De cuántos puntos de bloqueo hay, cómo está el estado anímico, las contradicciones al interior de los movilizados, ¿no? Los sectores con los cuales se podría haber empezado a negociar, ahí está lo del gobierno que ha negociado con un sector en Caranavi o con los fabriles, ¿no? Entonces sí, el Estado pues tiene una serie de mecanismos en sus manos para evaluar la coyuntura muchísimo más que nosotros somos principiantes, ¿no? Somos simples espectadores. Ellos tienen la información, ¿no? Incluso deben tener percepción de la gente, estado de molestia, ¿no? Y por eso se dieron cuenta que la salida de fuerza era el peor error, ¿no? El peor error. Apostaron por esta otra con mucha paciencia a la espera de que los acontecimientos se desenvuelvan. Bueno, ahora ya tenemos un escenario. A ver, veremos qué es lo que pasa, ¿no? Y si aprovechan a ambos sectores de este escenario. Manuel, tú que tienes mucha información, el drama de este conflicto indudablemente está en las carreteras y uno de los más golpeados son los transportistas, ¿no? Que están parados más de 40 días en las carreteras. ¿Qué pasa con el tema de la gasolina? ¿Es porque no puede llegar al país o el gobierno no está comprando? ¿Qué pasa con el tema de la gasolina y el diésel, que es otro de los problemas más álgidos en este momento y en este conflicto? Mira, lo que dijo Carlos Alarcón, que es un diputado, ¿no? En actual ejercicio, es que había unos contratos, ¿no? Que se hizo el 17 de diciembre, unas adendas con Vitol y Trafigura para seguir adquiriendo esa gasolina contaminada hasta finales de junio. Ese era el contrato, no es la denuncia que hizo el diputado. Se supone que estamos llegando a finales de junio y eso debería haberse ya suspendido y debería llegar gasolina de calidad. En Chile, en este momento, la gasolina cuesta 18 bolivianos al cambio,
pero es absolutamente confiable de que estás comprando la gasolina o especial o la gasolina premium o plus al precio adecuado, ¿no? En cambio, en Bolivia todavía eso no se ha podido hacer. Ahora el gobierno está haciendo un esfuerzo por adquirir petróleo y hacer funcionar las refinerías y poder obtener del 19%, que es la producción nacional, incrementarla, ¿no? Ahora vamos a ver si eso lo está logrando y si por ese mecanismo va a poder surtir. Pero hay un elemento fundamental, que el gobierno no tiene dólares, sigue siendo ese el problema, y tampoco creo que tiene un aprovisionamiento asegurado del exterior, ¿no?